¿qué razones hay para estar en huelga? Ha habido manifestación hoy, concentración ante el Ministerio de Justicia, hay concentraciones casi todos los días, ante el Congreso incluso, ante los juzgados de Plaza de Castilla y de otras sedes. ¿Qué razones hay para que se lleve a cabo esta huelga y por qué razón se dilata, se demora la solución? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, la huelga está convocada y lo saben los medios de comunicación porque lo hemos dicho reiteradamente, está convocada por dos motivos esencialmente. Por parar una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que es la famosa Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que no tiene nada de eficiencia y tiene todo de amortización de empleo, de cambio de las condiciones de trabajo, de los trabajadores de manera unilateral, sin negociar con los sindicatos, de pérdida de puestos de trabajo, de pérdida de centros de destino, de movilidad funcional obligatoria, sin consultar a los trabajadores ni a sus representantes. Todo eso es el primer motivo, parar la ley o intentar como mínimo que se negocie y se consideren las posiciones de los trabajadores y las trabajadoras a través de sus representantes. Y en segundo lugar, porque no podemos tolerar que 30 años después de dejar claro a la administración del Ministerio de Justicia de todos los tiempos, donde les hemos dicho claro que se reconozcan las funciones que ejercen los funcionarios de los cuerpos generales y especiales, que no hacen los letrados en el 99% de los casos, que el colectivo está formado por un 93% de personal funcionario de cuerpos generales y especiales, que solo un 7% son letrados y jueces, solo se atiendan las reclamaciones de jueces y letrados y no se atiendan las reclamaciones del personal que solo pide reconocimiento de funciones reales y que se les pague de la misma manera que se está incrementando el salario a jueces y fiscales y letrados, pero a los que no se les hace caso. Exigimos a la ministra que dé la cara, que negocie con los representantes de los trabajadores, que se sienta a negociar y que haga un ofrecimiento que recoja al menos dos cosas: parar la leo, incluir las enmiendas que hemos presentado los sindicatos para defender los puestos de trabajo, para defender las condiciones de trabajo, para combatir la movilidad funcional obligatoria, y que reconozca las funciones de los cuerpos generales y especiales y se les pague de la misma manera que se está pagando ya a letrados y se va a pagar seguramente ya a jueces y fiscales. Javier Hernández, de Comisiones Obreras, hay una cosa que quería preguntarte. Hace unos años ya se planteaba que hay una amenaza de que iba a llegar la oficina judicial. Parece que de alguna forma llega aquel proyecto. Estaba sobre el papel. ¿Por qué razón no se ha negociado con los sindicatos, no se ha trabajado con los sindicatos o con los trabajadores, digamos, en estas cuestiones? Siempre se hace así, de esta forma, es decir, ciertas personas son iluminados y saben más que las personas que están llevando a cabo la labor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esto sucede así, Javier? Sucede porque el Ministerio es consciente de que en la negociación sabe perfectamente las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras y sabe perfectamente que no puede imponer la leo. Entonces sabe que la única manera de imponerla es sin negociación y ultrajando a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero también tiene que saber que como no negocie, como no acuerde con los trabajadores y las trabajadoras, con sus representantes, esta huelga no solamente no va a parar, sino que además el conflicto se extenderá porque no van a poder aplicar la leo sin el 93% de la oficina judicial. La leo se aplica con consenso, se aplica con acuerdo, no se aplica por las bravas. Ya paramos la modificación del artículo 521 de la ley orgánica en noviembre del 18 con una huelga majestuosa y una gran manifestación, y también vamos a parar la leo. Javier, las huelgas se ganan con fe de los trabajadores y empeño y mantenerse ahí en ello, ¿no? No creo que sea cuestión de dudar ni nada de esto, es cuestión de ir y muchas veces decir, a lo mejor no estoy de acuerdo con todos los puntos, pero tengo que estar ahí porque los demás están, y creo que siempre ganamos. Javier, hay otra cosa que quería preguntarte. Hay una serie de cosas como, por ejemplo, los medios materiales, las condiciones en las que trabajamos también, o en las condiciones en las que, por ejemplo, están los detenidos en los calabozos. ¿Por qué estas cosas no se solucionan, no se empeñan en emplear un poco de medios para esto? Y, por ejemplo, el material. Hay el material que se devuelve porque es inservible, se rompen, no vas a tener nada más abrirlos. ¿Por qué razón se quiere ahorrar y al revés se gasta muchísimo más en esos aspectos también? ¿Por qué esto funciona de esa forma? ¿Y por qué esto no se incluye además? Y también eso, las condiciones en las que las personas acuden, cómo están los edificios que se caen a trozos. El Ministerio de Justicia, el Gobierno, las comunidades autónomas, no es competencia solo del Gobierno, es competencia de las comunidades autónomas, que no se equivoque. El Gobierno
en principio las comunidades autónomas tienen que dedicar mucho más medios al Ministerio de Justicia y a la Administración de Justicia. No solo las reivindicaciones que planteamos, claro que planteamos la defensa de la ciudadanía. Yo creo que el problema es que con los medios materiales que dedica el Ministerio de Justicia a las comunidades autónomas, las ciudadanas, los ciudadanos están muy mal atendidos, y nunca por culpa del personal funcionario, por culpa de la propia administración que no dedica tiempo para atender a esa ciudadanía, y eso también lo defendemos. Hay una cosa que no sé si tiene que ver, no tiene que ver con esto, pero es algo que me interesa muchísimo. El mundo está cambiando, hay una tendencia a armar a las naciones, quizá para preparar una guerra. Yo te digo una cosa, Javier, hay noticias de que se han desviado fondos de diversas administraciones a otros ministerios, normalmente al de defensa, casi siempre al de defensa, haciendo una serie de trabajos que luego no se han cumplido, pueden ser estudios, cosas. Ese dinero es una forma de desviarlo claramente, saltándose los presupuestos, lo legal, y armando, bueno, dedicando eso a armar realmente un país. ¿Por qué se detraen dinero de justicia de otros lugares y se manda? ¿Y por qué hacer una cosa ilegal y no pasa nada por eso? Esto evidentemente es una decisión política que no compartimos en absoluto. Nosotros no podemos aceptar en ningún caso desviación de fondos de los ministerios. El Gobierno aprueba una ley de presupuestos a través del Parlamento, a través de un anteproyecto, y luego la aprueba el Congreso, y las partidas deben ajustarse exactamente a lo que se ha aprobado. No estamos de acuerdo en absoluto, y yo creo que quien conozca esas desviaciones de fondos tiene que poner la denuncia correspondiente, y si incurriera en algún tipo de delito, evidentemente por la vía penal. Ya la última pregunta personal. ¿Qué llena tu vida y por qué has llenado tu vida todo esto? ¿Y qué sentido le has dado? Mi vida la llenan dos cosas. La llena la familia. Tengo mi mujer y mi hija, y todo lo que afecta a mi familia es lo más importante. Y luego en la vida social y laboral, por supuesto que me afecta mejorar las condiciones de trabajo de la gente a la que conozco esencialmente. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias, encantado, Alfonso. Javier. Gracias.